Muy buenos días. Un cordial saludo a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, vamos conectándonos. Estaba viendo que en el aula virtual solo como dos han entregado el documento de la construcción social de La Paz. Bueno, pero tienen todo el día, hasta las 12 de la medianoche. Bueno, la otra semana es la semana de parciales, el segundo parcial. Así que prepárenlo. Ustedes lo van a tener el jueves 7 de octubre, a las 9 de la mañana. Así que el examen parcial va a llegar hasta esta clase que vamos a ver ahora. Bueno, ahí tienen ustedes en pantalla la crisis sociosanitaria y el impacto del COVID-19 en el medio ambiente, ecología. Y el problema específico que nos importa mucho analizar es el problema del acceso al agua como bien público y recurso necesario para prevenir la pandemia. Obviamente, no podemos quedarnos a nivel de que solo para la pandemia. Y la pandemia es como el problema coyuntural que nos tiene reunidos incluso así como estamos, ¿no? Entonces, vean, por eso es que no podemos también limitarnos a hablar de la pandemia, pero eso va a ser ya en el proceso. Tenemos que plantearnos una introducción a la problemática porque es un nivel de la realidad histórico-social muy importante, pues también como la cultura, ¿verdad? Que el día martes estuvimos nosotros también terminando de analizar ese problema, también el medio ambiente, ¿sí? Recuerden que el medio ambiente es quizás la dimensión socionatural nuestra y que tenemos una relación cotidiana necesaria también. ¿Cuántos de nosotros no nos estamos vinculando con el medio ambiente en este momento? Sí, para respirar pues se necesita de oxígeno y es una relación permanente, ¿sí? Constante. Así que démosle la importancia necesaria a esto. Bueno, el problema del medio ambiental en las últimas décadas ha tomado un perfil preocupante en la realidad mundial, nacional y local. Y hay que involucrar no solo la relación entre los seres humanos, sino que la relación fundante entre los seres humanos y la naturaleza como problemática en el sentido de que la lógica del uso y abuso de un modo de estilo de vida dominante ha provocado que los recursos que una vez se creyeron infinitos configuren procesos que tienen que ver con la afectación entrañable de los subsistemas biológicos, químicos y físicos preexistentes como organismos vivos y que conforman una biodiversidad que ha sido afectada en su funcionamiento de los ciclos vitales y que en condiciones naturales y normales producen los equilibrios necesarios para que haya vida en el planeta. Y uno de los recursos vitales depredados y deteriorados es el agua, en todas las fases y ciclos que desarrolla para desarrollarse como un bien natural
y dador de vida a todos los seres vivos, y tan necesario para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19. Bien, en esta introducción, pues desde ya estamos justificando porque vamos a hablar del problema ambiental en el sentido de que el medio ambiente involucra toda una gama de procesos. Estos procesos pueden ser físicos, pueden ser biológicos y pueden ser químicos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Pero resulta que también esa naturaleza se relaciona con los demás seres vivos. Y ahí estamos nosotros. Entonces, pero el detalle es que dentro de los seres vivos, el ser humano es el que está deteriorando ese medio ambiente en una relación abusiva como la que estamos nosotros en este momento viviendo, pues es el producto de un abuso. Debemos de señalar esto e identificar que de seguir así vamos al colapso total. Fíjense que esta mañana, antes de esta clase, estuve oyendo una entrevista que le estaban haciendo a unos médicos y más que todo a un médico que era el secretario del sindicato del Seguro Social, y estaba hablando pues en una forma fluida, en una forma que a mí me parece una forma competente. Miren, si en realidad nosotros tenemos profesionales de la salud de primer nivel, ¿no? Yo creo que si nosotros como sociedad no aprovechamos el profesionalismo de los profesionales de la salud, ahí cuando yo hablo de profesionales de la salud, involucro médicos, enfermeras, anestesiólogos, laboratoristas, ustedes, etcétera. Y no me cabe duda que tenemos profesionales de la salud con un alto nivel de profesionalismo. Y yo quizás le voy a poner la entrevista, se la voy a poner en el aula virtual para que la puedan también apreciar. Fíjense que yo en realidad no sabía que cuando un sistema de salud se desborda, no es que se colapse. No es lo mismo que un sistema de salud se desborde que a un sistema de salud se colapse. No son lo mismo. Y yo pues esta mañana aprendí eso. Yo en una forma quizás irresponsable hablaba indistintamente. Hoy voy a tener cuidado a partir de esa entrevista de hablar en verdad cuando un sistema de salud se colapsa y cuando un sistema de salud no está colapsado, sino que está desbordado. Y vieran qué aleccionador fue. Así que, bueno, todos los días aprendemos, a tal grado que aprendiendo la vida se nos va la vida. Entonces, vean, este tema es bastante importante porque nos enseña a ver que también la naturaleza tiene mucho que ver con la vida social de los seres humanos. Y por eso es que nosotros en sociología ya no podemos hablar de procesos naturales, sino que de procesos socionaturales. ¿Sí? Y a partir de ahora vamos a usar ese binomio. El impacto del contexto pandémico. El impacto del contexto pandémico lo podemos como resumir a partir de este planteamiento. La pandemia COVID-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Entonces, estamos viendo pues, que el agua es un elemento
es un elemento natural, es una propiedad natural que es fundamental para la vida. Y que nosotros los seres humanos no le estamos dando el verdadero nivel de importancia. Ojo con esto. Hay un supuesto fundamental, entonces. Para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19, los temas del agua, saneamiento e higiene son transversales. Ustedes están notando pues que en nuestras clases estamos usando mucho el término transversal, ¿sí? Precisamente porque lo transversal pues es lo que yo en más de una clase lo he explicado, y entonces lo transversal es lo que en un plano, digamos, o en una superficie, cruza todo lo ancho, ¿sí? Y lo largo de ese plano. Entonces, cubre todo. Es lo que también en muchas ocasiones hemos hablado como lo holístico también. Sí, los temas de salud, los problemas de salud deben de ser tratados holísticamente. Y nosotros también aquí en sociología hemos explicado lo que significa holístico. Y lo holístico es aquella noción de integración, aquella noción de totalidad, integral, orgánica, integral, para ver los problemas y también para darle solución. De ahí se derivan también otros términos como el de interdisciplinariedad. Pues ahora también nos volvemos a topar con este término, transversal. Transversales. ¿Y por qué decimos transversales? ¿Sí? ¿Por qué lo decimos? ¿Sí? Precisamente por lo siguiente. Resulta que sin el recurso hídrico es imposible decretar e impulsar medidas de bioseguridad configuradas en protocolos de convivencia públicos y privados. Es necesario entonces disponer de agua para el combate eficaz del coronavirus, puesto que por su naturaleza se diluye y desvanece en la medida que el agua, junto a otras sustancias como el jabón, liberan la posibilidad de contagio. Esto no es algo que yo me lo estoy inventando, sino que es algo que ya está sustentado por la epidemiología. Ojo con esto, aunque ustedes pueden consultar también. No se queden con este planteamiento, con este supuesto. Hay una aclaración necesaria. Resulta que en la realidad histórico-social se suscitan mediaciones o procesos que evidencian la hondura o profundidad de las crisis estructurales de larga data. Y eso ha ocurrido con la pandemia COVID-19, ya que ha venido a agravar y a desnudar la escasez del agua en el país, que mucho antes del aparecimiento de la pandemia ya se venía perfilando como un problema endémico y engrosando la larga lista de desigualdades que como formación social padece la sociedad salvadoreña en los niveles más sensibles de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la familia, en los distintos lugares, en la escuela, en el trabajo, en los distintos lugares en donde podemos nosotros experimentar nuestra cotidianidad, nos vamos a topar con escasez de agua. Eso es lo que queremos decir. En tal sentido, las medidas biosociosanitarias decretadas para prevenir el coronavirus se han visto frustradas u obstaculizadas desde el principio de la crisis sociosanitaria hasta la fecha. Bueno, era mayo del 2021, podemos agregarle aquí septiembre del 2021. Hacemos hincapié que la pandemia no es causa, sino un elemento sustantivo que pone al descubierto una realidad impactante en la vida material de la mayoría de la población salvadoreña. Queremos aclarar que el coronavirus no es causa,
Ojo, de lo que veníamos señalando, por ejemplo, al principio de la clase, es también un efecto de esa relación deteriorada que tenemos con la naturaleza. El agua en la sociedad salvadoreña es un problema no solo de acceso, sino que también de existencia, y esto es más grave, ya que como un recurso natural ha sido afectado y depredado en sus ciclos de producción y reproducción por los intereses del mercado y la debilidad del Estado para garantizarlo a la mayoría de la población. Esto es delicado y complicado. ¿Por qué? Porque ya no es un problema de solo de acceso, como muchas veces se ha señalado, se ha identificado. ¿Sí? Como otros problemas, por ejemplo, el de la educación, el de la vivienda, incluso el de la salud también. Ya que también hay un problema de existencia. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que también su capacidad biológica, la capacidad física, la capacidad, digamos, natural también está en peligro. O sea, tenemos una potencialmente posibilidad de quedarnos sin agua en muy poco tiempo en El Salvador. Por eso es que el tratar el problema de El Salvador debe también de presuponer de que tenemos una escasez de agua. Pero si ustedes ven, nosotros muchas veces en la realidad se habla del agua como que si la tuviéramos a granel, como que si hubiera abundancia de agua y que solo es necesario, por ejemplo, legislarla sabiamente, como podría también estar sucediendo con esto del proceso de la ley del agua. Ustedes saben que ahorita está en proceso de discusión y de promulgación de una ley del agua que administre, que regule, que organice su distribución y también su uso. Resulta que el problema del agua es de doble sentido, acceso y también existencia. Eso es preocupante. ¿Sí? Eso es preocupante. Entonces, tenemos que hablar también de que el impacto de la pandemia COVID-19 en el acceso al agua debe entenderse desde las perspectivas de las desigualdades estructurales. Entonces, un país sin agua, como El Salvador, porque yo incluso, ¿sí?, como ciudadano y también como sociólogo, me atrevo a decir esto. ¿Por qué? En primer lugar, porque en mayor o menor medida conocemos la realidad del agua en el país y resulta que hay problemas. Nos damos cuenta desde nuestra ciudadanía, pero también como, digamos, como científicos, de que hay un problema de agua en el país. Resulta que la fuente fundamental de agua en El Salvador, todos sabemos que es el río Lempa. Y el río Lempa tiene grandes posibilidades de que dentro de unos 25 años se convierta en una quebrada de invierno. Y entonces esto no lo decimos nosotros o no lo estamos descubriendo nosotros aquí en clase, sino que ya hacen los análisis muy certeros de que indican eso. Entonces somos un país con escasez de agua, a tal grado que estamos en una situación ¿de qué? De estrés hídrico, ¿sí? De un estrés hídrico. Entonces, el acceso al agua viene a ser como una arista más del problema de las desigualdades estructurales. Entendía las desigualdades estructurales como aquellas
aquellas en las cuales hay problemas de acceso, ¿sí? Y también de existencia durante de larga data, o sea, de hace mucho tiempo. Entonces, el acceso al agua. Entonces, desde esa perspectiva o en clave de desigualdad estructural, vamos a ver el problema. Y esto ustedes también, al enfrentarse con la realidad, ustedes pueden encontrar también discursos irresponsables que hablan del agua como que si la tuviéramos a granel, o sea, en abundancia. Yo, por ejemplo, yo escucho en la radio, veo en la televisión, veo en las redes que hay discursos que toman en cuenta el agua, pero como un bien o como un recurso del que se puede disponer en una forma ilimitada. Y ese es un error, desde ya. Y también un absurdo, al menos para el caso de El Salvador. ¿Sí? Y si es absurdo, es dañino. Aquí vienen algunos planteamientos que quizás tienen mucho que ver con la historia del país. ¿Sí? Desde la colonia, el surgimiento del capitalismo y la fundación del Estado Nacional y la República en 1844 en El Salvador, y hasta el momento actual, la formación económico-social salvadoreña se ha caracterizado por la existencia de desigualdades basadas en divisiones de clases, género, etnia, entre trabajadores con buenos empleos y trabajadores precarizados, entre hombres y mujeres, en correspondencia necesaria a narrativas y entornos construidos sociológicamente, conscientes e inconscientemente, de manera que se puede plantear como la fundación de una sociedad a partir de la desigualdad y la exclusión de la mayoría de la población por una élite o grupos sociales minoritarios, pero dominantes y poderosos. Bien, afortunadamente estuvimos hablando de esto al principio de la clase que terminamos el día martes. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando pues, con las compañeras que ellas en una forma tan, digamos, tan diligente, tan activa, tan atenta, yo les agradezco a ellas. Por ejemplo, Isa e Iris, si nos están escuchando, pues, bueno, un saludo. Entonces, ellas trajeron a colación el problema, pues sí, de la culpabilidad y responsabilidad que hay, grande, en El Salvador para hablar de la presente crisis que estamos viviendo en el momento actual. Y esto también viene a reforzar a lo que estábamos hablando y también a lo que concluimos. Así que lo que les quiero decir pues que hay narrativas y entornos construidos en torno al problema de las desigualdades en El Salvador. Y si ahorita estamos hablando del agua, del acceso al agua y también de la existencia del agua, como una desigualdad, entonces existen narrativas que son nosotros en sociología, para nosotros en sociología, cómo las narrativas nos sirven, ¿sí? Nos sirven grandemente para poder evaluar, para poder discernir, para poder diferenciar de que la realidad, una vez más, no es homogénea, ¿sí? O no es uniforme, sino que es la realidad socionatural, las realidades humanas son realidades diversas, plurales, heterogéneas. Fíjense que algo bien curioso, a propósito de esto, la entrevista de la que les estoy hablando, fíjense que se las hicieron a dos profesionales de la salud. Uno pertenecía a la enfermería y el otro pertenecía a la medicina, ¿sí? Y los dos
fíjense, hablando del mismo problema, o sea, del impacto y de los casos del alza, porque está habiendo una alza de casos de COVID. Entonces, y miren lo maravilloso. A mí, yo le encuentro maravilloso es de que los dos tenían narrativas desde su, si ustedes quieren, desde su ciencia, ¿sí? ¿Sí? Desde la enfermería tenían su narrativa manejada. El que era o el que es este enfermero maneja una narrativa del mismo problema, así como el médico. Narrativas distintas, ¿sí? Diversas, pero del mismo problema. Y los dos coincidían. Y grandemente, entonces uno lo encuentra en el análisis social, lo encuentra como algo bastante, yo diría, aleccionador, créanme, algo de lo que uno tiene que tomar en cuenta grandemente, grandemente. Entonces, ustedes como nutricionistas, ustedes como, yo en realidad, no sé si es también correcto decirles dietista. No sé, tal vez Isa está con nosotros y nos dice si es cierto, si se les puede llamar también a ustedes dietista. Entonces tienen también sus Fíjese que no he escuchado mucho. He escuchado Carmen. más nutricionista, dietista, ajá. Juntos sí, pero solos no. Ah, ok. Sí, porque yo en realidad, bueno, al menos en el hospital yo, mire, usted lo voy a remitir donde nutricionista, me dice la médica o el médico. Entonces ya sé que me va a referir donde a alguien como ustedes. A lo que quiero llegar, que ustedes como profesionales de la salud también van a tener su narrativa, ¿sí? Y esas narrativas van a corresponder a entornos construidos. El entorno construido, por ejemplo, el hospital donde ustedes van a trabajar, es un verdadero entorno construido. Así como es nuestra casa, así como es podría ser también el barrio, ¿sí? O la colonia. Entonces, el tema también se presta a identificar narrativas y entornos construidos vinculados con el agua. Increíble, ¿sí? Increíble. Narrativas y entornos construidos vinculados con el problema del agua. Ojo con eso. Mire, ¿y eso cómo es? Bueno, mire, por ejemplo, les voy a correr. Un elemento de la narrativa mía con respecto al agua es que, por ejemplo, yo no tengo agua en mi casa las 24 horas y algunas veces no lo tengo todos los días. Esa es una narrativa que habla del problema. Pero este es mío. Yo, Miguel Molina, ¿sí? Como ciudadano. Yo en mi casa no tengo agua todo el día, ¿sí? Y algunas veces no la tengo todos los días. Y ahorita estoy hablando de la narrativa mía sobre mi problema. Y por lo tanto he desarrollado un entorno construido. En primer lugar, en mi casa, es el hogar, la casa, aquí donde estoy. Y un entorno construido en torno al problema del agua, ¿cuál es? Bueno, los barriles, los guacales, los famosos barriles, guacales. ¿Ah? Yo no sé ustedes en su casa. Me gustaría que también comentaran, porque estoy comentando lo mío. En un futuro, ya mi esposa me dijo, mira, vamos a tener que poner una cisterna. No, pero una cisterna que se base en el movimiento de acuerdo a la gravedad. Yo no sé si ustedes conocen eso. Que no necesariamente tiene que ser una cisterna de las sofisticadas ni cara. ¿Sí? Pero ese es mi narrativo y ese es mi entorno construido.
Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo en alguna forma estoy dando cuenta del problema de la desigualdad y también de la exclusión. Entonces, vean, por eso es que hablamos de narrativas y entornos, que es necesario pues, y que ustedes, como también futuros profesionales de la salud, van a encontrar en la gente que atiendan a sus pacientes, van a encontrar también narrativas y entornos construidos. Por ejemplo, con ustedes, con el caso de ustedes, van a encontrar narrativas, por ejemplo, sobre la alimentación, sobre la nutrición. ¿Sí? Y, mire, ¿y a usted dónde vive? ¿Vive en lo rural o en lo urbano? Sí, ahí le van a también a decir, mire, ¿qué vive en el campo? Y yo, pues sí, utilizo, es posible. Tengo acceso, por ejemplo, a la hierba, etcétera, etcétera. ¿Ah? Va a haber otros que van a llegar con narrativas distintas, pues, ¿sí? Pues, sobre la alimentación, ¿no? Entonces, vean, ese quizás es el propósito de identificar narrativas y entornos construidos. Yo no sé, tal vez Gisa nos quiere hablar sobre su narrativa y el entorno construido inmediato con respecto al agua. ¿Puede, Gisa? No, si no somos Sí. tan indiscretos. Sí. Fíjese que yo antes no creía mucho, porque en mi casa la verdad nunca ha pasado eso del agua. Entonces cuando no es que no creyera, sino que me impresionaba porque yo decía, como algo tan vital no lo pueden tener todo el día, o sea, es su derecho y todo el día o sea, y todos los días. Ajá, y todos los días. Y en la cantidad que yo lo veo normal, porque a veces dicen que les cae y les cae poquito o les cae sucia. Pero el caso tuyo. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado, pero fíjese que hubo un tiempo ¿Tienes agua que las el agua, 24 horas? sí, 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 sí. Por eso le digo que a mí me parecía como un poquito extraño, porque a mí nunca, nunca, nunca me ha pasado, pero en el colegio yo una vez escuché que una niña me dijo, yo solo tengo agua como una vez a la semana. Y yo solamente me extraño un poquito por eso que le digo, porque es su derecho. Y es algo que ella está pagando, o sea, sus papás. ¿Y por qué no lo tendría? Y también eso que les estaba comentando que una vez, fíjese que el agua empezó a salir en mi casa y fue la primera vez que pasó algo así como relacionado al agua. Como... ¿No llegó? No, sí, 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 pero sucia. Ah. Así súper sucia. Entonces, sí, me parece que es en el sistema está súper deficiente y es algo tan vital que lastimosamente no la mayoría puede tener. Y si lo tienen es de la manera que le digo, o sea, no una manera digna. Correcto, correcto. Digna y decente, Isa. Digna y decente. Sí. Y ahora el entorno construido, o sea que como tú tienes las 24 horas agua, no necesitas agarrar, me imagino. Sí, eso pasa. Y es bien difícil, la verdad, porque ¿No? la pandemia como que se radica en la limpieza y todo eso. Y imagínense las personas que no tienen acceso. Es bien injusto, la verdad, es una gran brecha. Entonces es una desigualdad patente, ¿sí? Sí, En determinada población y esa determinada población es la mayoría en este país, ¿sí? Porque tú, gracias a Dios, es una bendición, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de la población tiene esa posibilidad como la de Isa? No pasa, pero ni del 15%. Entonces, vean, gracias Isa por tu testimonio, en verdad. Entonces, vean, pues la compañera pues acaba de hablar de una narrativa y de un entorno construido. Pero
¿A partir de qué? A partir de un bien público, de un bien natural también, porque el agua es eso. ¿Sí? Por eso que a mí no me gusta hablar del agua como recurso, ¿sí? Porque en realidad hablar como recurso es hablar como hablan los mercadólogos, ¿sí? Como hablan, por ejemplo, más que todos los economistas, ¿sí? Pero yo mejor mi tendencia es a considerar el agua como un bien, pero antes de un bien público, un bien natural, ¿sí? Y los bien, no es lo mismo un bien que un recurso. ¿Sí? Un bien es mucho más, digamos, mucho más complejo, porque ya su origen y su sostenibilidad dependen mucho, ojo, de cómo la naturaleza es conservada y sostenida. Un bien. Otro bien es el aire, ¿va? El aire también. Entonces no digamos también otros bienes como la tierra, por ejemplo. La tierra también. Entonces vemos pues cómo hay narrativas y entornos construidos a partir de un problema que es el acceso al agua. Y nuevamente lo que Isa nos dijo refuerza el planteamiento que en problemas o en temas de la realidad, la cabeza piensa a partir desde donde pisan los pies. Ojo, Isa nos dio su testimonio, pero desde donde ella pisa con sus pies. ¿Sí? Ojo, Isa. Eso es lo que hiciste. ¿Sí? O sea, planteaste tu narrativa y también tu entorno a partir de donde tú estás. Y eso es legítimo. Eso está bien. A lo que queremos llegar es que no todos pisan. Ojo, por ejemplo, no todos pisan el mismo entorno tuyo. No todos pisan en la misma situación tuya. Eso sí hay que identificarlo y hay que señalarlo. ¿Sí? Y a los demás compañeros también y compañeras. Yo me siento satisfecho de que, por ejemplo, tú tengas la bendición, por ejemplo, del agua. Entonces, el acceso al agua, su configuración en la crisis sociosanitaria COVID-19. ¿Qué queremos decir con esto? Ya Isa lo dijo. Bueno, yo me pongo a pensar cómo estará haciendo la gente esta que no tiene agua todo el día, que no tiene agua todos los días y está enfrentando los embates de la pandemia. Más cuando el agua es considerada pues ya iba a decir recurso, pues sí, un elemento vital para prevenir el COVID. ¿Sí? Sustantivo. Fíjense que hoy estaba diciendo el médico que estaban entrevistando. Miren, está bien que ustedes usen alcohol gel para prevenir el COVID, pero la cantidad de veces no debe pasar de 5 veces de usar alcohol gel. Ya la sexta vez usen agua. Así dice. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Nos vemos a las 10, ¿de acuerdo? Para seguir en el problema. Gracias. Bueno. Gracias, licenciado. Nos vemos a las 10. Nos vemos a las 10, ¿de acuerdo?